Si de cosas tiernas estamos hablando, personajes que definitivamente no se pueden quedar atrás son los pequeños ponis de My Little Pony. Esos colores pastel, su larga y suave cabellera los hacen simplemente irresistibles. Pero, ¿sabían que esta idea nació por el sueño de una pequeña niña? Veamos por todo lo que tuvo que atravesar My Little Pony para que se convirtiera en uno de los juguetes más populares entre las niñas de todas las edades. Todo comenzó en 1980, cuando la compañía de Hasbro estaba tratando de conseguir un juguete que fuera de algún animal, ya que para esa época los animales de juguete estaban siendo todo un éxito. Así que Hasbro le pidió a su ilustradora y diseñadora, Bonnie Sacher, que sacara su mejor creatividad para crear ese nuevo juguete. Bonnie, junto al escultor Charles Muschinger, se pusieron manos a la obra y comenzaron a pensar. Después de un tiempo de probar con varios animales, Bonnie pensó inmediatamente en un caballo. Esto porque de pequeña siempre quiso tener un caballo o un pony como mascota. Lamentablemente, ese deseo nunca pudo hacerse realidad. Así que, ¿por qué no hacerlo en un juguete? Bonnie comenzó a diseñar dibujos de caballos realistas, pero Hasbro no quedó muy convencido con esta idea, ya que no se veía para nada comercializable. En el siguiente intento tuvieron la misma idea del caballo, pero esta vez optaron por reducir su tamaño. Con estos pequeños cambios tuvieron como resultado final un bonito pony. Cuando tuvieron el boceto, Charles ayudó a esculpir la figura, y así es como obtuvieron un pony de un tamaño algo grande, con cabello real que podías peinar. Este primer pony era de un plástico algo duro, tenía una oreja que se movía y un ojo que parpadeaba. Con estas características, todos pensaron que las niñas estarían fascinadas y que hasta incluso querrían dormirse con ellos. Por su apariencia y tamaño, decidieron llamarlo My Pretty Pony. Su éxito no resultó tan descomunal como en otros casos, pero sí que vendió un par de millones de unidades en 1981. El vicepresidente de Hasbro decidió llevarse uno de los ponis a casa, y fue cuando su esposa le dijo que el pony debería ser más suave, simple y tener una melena que se pueda peinar con facilidad. Con estas ideas en mente, el vicepresidente se acercó a Bonnie y le pidió que redujera el tamaño de ese primer diseño y que le diera una textura más suave. Además de que el cabello debería estar bien asegurado para que de esta forma se pudiera cepillar con más facilidad. De hecho, los primeros ponis que diseñó Bonnie no se parecían en nada con los ponis coloridos que conocemos hoy en día. Ella los había diseñado de un aspecto demasiado realista. Había un pony pinto y un pony negro. Pero el director de marketing le preguntó a Bonnie qué pensaba acerca de hacerlos en tonos pasteles como rosa y morado. En un principio, Bonnie no estuvo muy de acuerdo en agregar estos colores, pero al probarlo, quedó fascinada con el resultado final. Y esto se vio reflejado en el éxito que tuvieron estos juguetes. Para 1982 estaríamos viendo esta línea de figuras más pequeñas y coloridas. Como la anterior línea de ponis no había tenido el éxito esperado, Hasbro decidió lanzar al mercado esta colección con otro nombre. Así que pasó de My Pretty Pony a My Little Pony. Además, en este año decidieron agregar la Cutie Mark, que en los próximos años se convertiría en un sello de My Little Pony. Es lo que mi Cutie Mark me dice a mí. Y por si no lo sabían, esta marca representa el talento de cada pony. Esta colección consistía en 6 ponis diferentes, los cuales se llamaron Butterscotch, Minty, Bluebell, Cotton Candy, Blossom y Snazzle, cada uno de un color diferente. Esta serie, a la cual los más grandes coleccionistas llamaron Generación 1, fue un éxito a nivel internacional y se comercializó durante más de 10 años. Para 1982, Hasbro aún no tenía los derechos de estos diseños, por lo que los ponis tenían grabado en sus patitas la leyenda Pat Pending, que significa patente pendiente. La popularidad de My Little Pony dejó atrás a la primera línea de ponis e incluso la sacó del mercado.
Fue aquí cuando la franquicia de juguetes realmente debutó y se hizo conocida como My Little Pony. Tristemente, My Pretty Pony no continuó después de que se agotó el juguete original de 1981, pero 1983 traería grandes oportunidades para Hasbro. En este año, Bonnie por fin trabajó directamente para Hasbro y fue cuando la compañía pudo obtener los derechos del juguete. Esto significó un gran cambio y nuevas oportunidades. No perdieron el tiempo y aprovecharon este gran éxito para sacar nuevas líneas de personajes con más variedad. Incluyeron unicornios, pegasos, ponis marinos e incluso ponis arcoíris. Un año después, estaríamos viendo a My Little Pony haciendo su debut en televisión, con un especial de media hora en el que pudimos ver a los ponis de 1982 de My Little Pony. Este especial se llamó El rescate del castillo de la medianoche, el cual estaba dividido en dos partes. Esta primera parte se trató de una aventura de amigos, mientras que la segunda parte se llamó La aventura de Firefly. Ella es Megan, amigas, y viene a ayudarnos. 2 años después, decidieron unir estas dos partes para crear la primera película de My Little Pony, llamada simplemente My Little Pony, la película. Tanto la serie como la película se centraron en una niña llamada Megan, que vivía aventuras junto con sus amigos ponis parlantes y un amigo dragón llamado Spikey. Un año después de esta primera película, tuvo su continuación con otro especial de televisión llamado My Little Pony, Escapemos de Katrina. Este segundo especial se emitió en 1985 y presentaba a los ponis de 1983. Con este especial cometieron muchos errores. En primer lugar, incluía la imagen de ponis y otros personajes que no se encontraban dentro del show. Incluso se presentó a Spikey con alas y a Baby Surprise como el pony capturado por Katrina en lugar de Baby Moon Dancer. A pesar de este error, el especial fue bien recibido. Y ese mismo año, Hasbro no simplemente se centró en seguir manteniendo a My Little Pony en la televisión. También sacó varios ponis de juguete, con un diseño y textura diferente a los ponis anteriores. Tuvimos a los ponis So Soft, a los cuales les dieron un estilo de pelaje un poco más corto y mucho más suave. So soft, My Little Pony. También nos presentaron a los Twinkle Eyed, que eran ponis que tenían pequeños cristales de plástico en los ojos. Los Baby Pony with Bitty Bite Eyes, que cerraban los ojos. Y Windy Wing Pony, que eran ponis con alas grandes de mariposa. 1986 es considerado el mejor año para My Little Pony, ya que tuvieron un gran éxito no solo en sus juguetes, sino que también en la televisión y el cine. Este año, Hasbro sacó por primera vez una película en los cines, titulada My Little Pony la película, ya que la anterior película simplemente se había estrenado en la televisión. De hecho, en 1989 podías comprar My Little Pony la película en video por tan solo $1, con la compra de 2 ponis en una oferta especial. El lanzamiento de esta nueva película le permitió a Hasbro lanzar muchísimos más productos. Fue en este año cuando vimos a Baby Pony Primer Diente, los gemelos recién nacidos, hermanos mayores, Princesa Pony y Nirvana Ponies. Como en este año My Little Pony era bastante popular y exitoso, Hasbro ideó una nueva dinámica, la cual consistía en ir juntando puntos que se encontraban en los empaques de los ponis que comprabas. Los enviabas al correo de Hasbro y te daban un pony gratis. Y en este mismo año, por fin estaríamos viendo el propio programa de televisión de los pequeños ponis. El show se llamó My Little Pony y Amigos y contó con 3 espectáculos producidos por Hasbro Sunbow. El programa duró media hora y la primera mitad fue un episodio de My Little Pony de 15 minutos. La otra mitad estaba conformada por 3 episodios: Yellow Friends, Potato Head Kids y Moon Dreamers. Muchos de estos episodios contaban con 2 o 4 partes. Incluso había uno que contenía 10 partes, siendo El final del Valle Flutter, que era una secuela de My Little Pony la película. El primer conjunto de episodios presentó a muchos de los ponis de 1984, incluidos So Soft Ponies, Twinkle Eyed Ponies, Baby Ponies with Bitty Bite Eyes, etc. Cada pony tenía su propia personalidad. Por ejemplo, Shady era tímido y Heartthrob era todo un romántico.
En esta serie vimos a los ponis apoyarse unos a otros para luchar contra las fuerzas del mal que intentaban apoderarse de Ponyland. En 1987, la serie continuó lanzando nuevos episodios, en los cuales pudimos ver la presencia de los ponis de su nueva colección de Hasbro, incluyendo Baby Pony Primer Diente, los gemelos recién nacidos y todos los mencionados en su nueva colección de juguetes. Con muchas personas viendo la serie de My Little Pony, el personaje logró hacerse aún más popular de lo que ya era. Fue tan popular que incluso esta misma serie se emitió más tarde en Disney Channel, titulada My Little Pony Tales. Con las niñas demasiado emocionadas con My Little Pony, Hasbro decidió sacar más productos, y entre ellos salió Sister Pony, el cual no tuvo éxito, porque Hasbro cambió el diseño del pony, haciéndolo más delgado y más alto. Este cambio provocó disgusto entre sus más grandes fans y se vio reflejado en las ventas muy bajas, específicamente de esta colección. En ese año, Hasbro se encontraba en lo más alto de la montaña rusa, pero como todo, lo que sube siempre tiene que bajar. Así que el éxito de la compañía se vio muy comprometido al comenzar los 90s. A finales de los 80s, Hasbro se enfrentaría a grandes dificultades, ya que Bonnie tuvo que retirarse. Esto significó un gran cambio en los diseños de los ponis. Fue desde ese momento cuando la compañía comenzó a perder el ritmo con respecto a los juguetes y no volvieron a tener el mismo éxito. Para 1990, Hasbro tenía que tener una colección que superara las expectativas de todos los fans, pero definitivamente este no fue su gran año. My Little Pony había decaído demasiado, que incluso solo se transmitía en Reino Unido y en algunos países de Europa. Uno de los errores más grandes que cometió fue cambiar el diseño de los ponis y hacerlos más altos. Con este nuevo modelo parecían más caballos que ponis. Además, en este mismo año, Hasbro se tuvo que enfrentar a la moda de las muñecas Barbie y Polly Pocket. La compañía hizo todo lo posible para poder ser competencia de estas nuevas tendencias, así que intentaron sacar a la venta algunos ponis llamados Petit Ponies, que eran muy pequeños, y a los Dreams Beauties, que fueron los que definitivamente no tuvieron éxito. Esto obligó a Hasbro a retirarse del mercado por varios años. Pero a pesar de este fracaso en sus juguetes, My Little Pony emitió su serie My Little Pony Tales a través de Disney Channel en 1992. Hubo 2 episodios por programa, que tuvieron una duración de media hora, cada uno con una canción especial. Lo curioso de esta serie es que los pequeños ponis que aparecen no se parecían a ninguno que se haya visto antes. No se basaron en ponis que se vendieron anteriormente en las tiendas, pero esto fue porque estos nuevos ponis se basaron en juguetes que solo se vendieron en Reino Unido. Después de 5 largos años, en 1997, My Little Pony reapareció con una nueva línea que cambió radicalmente el primer diseño de los ponis. Esta nueva colección se llamó El Jardín de la Amistad o Generación 2. Estos ponis eran más pequeños y delgados, con las piernas más largas y cabezas giratorias. Pero esta vez Hasbro no tuvo un éxito descomunal, ya que esta colección no le agradó demasiado al público de Estados Unidos y se dejaron de comercializar en 1999. Sin embargo, su golpe de suerte lo tuvieron en Europa. Esta colección estaba conformada por 7 ponis, que eran Berry Bright, Petal Blossom, Sky Skimmer, Morning Glory, Intelligent Clover, Sugar Belle y Cupcake. Además del cambio en los diseños de los ponis, también aparecieron los primeros unicornios, algunos de los cuales tenían alas desmontables y también incluyeron 2 figuras de bebés ponis. Este año también se lanzaron los primeros sets de juego, que incluían una mansión y un castillo. Pero My Little Pony quería llegar más allá de solo juguetes, así que se extendió, llegando a tener su primer videojuego inspirado en la franquicia, que solo estaría disponible para PC, en el cual podíamos cuidar de nuestro personaje favorito y jugar distintas actividades con él. Aunque esta colección de ponis logró obtener un
poco de éxito en Europa, llegaron a su fin en 2003, ya que se dejaron de fabricar a nivel mundial. Después del fracaso de los Jardines de la Amistad, Hasbro decidió arriesgarse y creó una nueva generación. Esta nueva colección vendría acompañada de muchos personajes, una nueva serie de televisión, especiales de TV y películas. Estos nuevos ponis adoptaron un diseño con temática de los 80s y parecía tener mucha popularidad, así que este nuevo rediseño puso muy contentos a los coleccionistas. Con esta generación se comenzaron a disminuir el número de ponis en las colecciones y solo encontraríamos a Pinkie Pie, Rainbow Dash, Cherry Lee, Scootaloo, Tula Rula, la Unicornio Sweetie Belle y la Pegaso Star Song. Hasbro abandonó los diseños más delgados y volvieron los rasgos físicos de la línea original, y aparecieron los primeros Pegasos, que como era de esperarse, tuvieron su adaptación en una miniserie. Lo malo con esta miniserie fue que no se transmitió por televisión. Fueron publicadas directamente en DVD e internet, y con esto estaríamos llegando a la cuarta generación de ponis. Pero antes de llegar a eso, en 2009, Hasbro decidió hacer algunos cambios para volver a probar su suerte. Esta vez, los ponis tenían ojos más grandes y cabezas más grandes, cuerpos pequeños y unas patas grandes. Desgraciadamente, esta nueva colección tampoco tuvo éxito. Después de varios años de fracasar, Hasbro se encontraba cansado de todo esto, así que contrató a la animadora y escritora Lauren Faust, quien ya había trabajado en Las Chicas Superpoderosas y La Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Lauren y Hasbro se encontraron en su mejor momento, ya que esta animadora tenía un propósito. Y es que se encontraba demasiado cansada del típico estereotipo de lo que le gusta a las niñas y lo que le gusta a los niños. Con My Little Pony, Lauren no pretendía que siguiera este mismo camino de alegría y caramelos. Ella estaba decidida a crear algo que rompiese esos estereotipos. Así que un auténtico fenómeno a nivel mundial estaría apareciendo en 2010 con la nueva serie de Lauren. My Little Pony, la magia de la amistad, es sin duda la serie más exitosa de toda la historia de My Little Pony. Esta nueva serie, protagonizada por Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy y Spike. Sus diseños están inspirados en la generación 1 y la generación 3, lo cual llenó a los fans de nostalgia. Aparte de que la trama y los nuevos productos hicieron que más gente se uniera a esta gran familia. Esta nueva serie se mudó de Ponyland a Ponyville, y como lo dice su nombre, la historia del show gira en torno a la importancia de la amistad. Incluso terminan los episodios con un pony escribiendo una lección sobre la amistad. My Little Pony se volvió todo un fenómeno mundial gracias a su serie, que incluso en 2012 sus más grandes fans se hacen llamar Bronies para los hombres y Pegasisters para las mujeres. Este gran movimiento generó la creación de convenciones y una de las más grandes y favoritas es la BronyCon, que incluso asisten personas que trabajan en la serie. En 2013, estos mismos personajes tomaron la forma de niñas y de un cachorro en caso de Spikey para Equestria Girls. Estas nuevas ideas nos cuentan la historia de cómo los ponis prefieren ser humanos en un posible mundo paralelo. Fue una idea maravillosa, así que Hasbro decidió sacar 4 películas con este mismo concepto. Y en 2017 estaríamos viendo My Little Pony la película, que se convirtió en la película más esperada entre los más grandes fans. En ella podemos encontrar varios famosos que interpretan las voces de los ponis, y entre ellos nos encontramos a Sia. Y el proyecto más reciente que tenemos de My Little Pony es la serie que sacaron junto con Netflix, llamada My Little Pony, Deja tu marca. Esperamos y este gran personaje nos siga sorprendiendo en los siguientes años. Pero bueno amigos, ¿cuál es su pony favorito? Dejen su respuesta en los comentarios.